Listo. Bien. Bien. Ahora sí. Bueno, este tema es para cerrar y que ustedes vean que absolutamente todo lo que hemos estudiado a lo largo de las 12 unidades tiene una incidencia muy grande en la parte medioambiental, ¿sí? Entonces, este tema lo que va a hacer es tratar de cerrar, que ustedes tengan como en su mente algo más claro de la importancia y la llegada de cada uno de los grupos funcionales que hemos estudiado a lo largo del año, y que puedan tener por lo menos una idea para que más adelante, cuando se topen con la tesis o las materias más adelantadas, de algo o de nociones que hacen a lo que es tratamiento de fluentes, a cambios en corrientes de procesos, para que lo vayan entendiendo de ahora y más adelante no se topen con tal vez con algo que es bueno empezar a hacerlo desde ahora, y a lo largo que van estudiando las diferentes materias puedan ver la incidencia de todos los procesos que se estudian en la carrera con la parte de contaminación medioambiental. Entonces, para empezar, nos vamos a centrar en qué es la contaminación ambiental, ¿no? Para el caso de contaminación ambiental, se puede decir que la contaminación ambiental es la incorporación a los cuerpos receptores. Cuando uno habla de cuerpos receptores, habla de medio acuático, o tierra, o aire. Esos serían los cuerpos, los diferentes tipos de cuerpos receptores, de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, o una mezcla entre todas estas, que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo y que puedan afectar la sanidad, el higiene o el bienestar público. Fíjense que cuando uno habla de contaminación, habla en una ciudad poblada o en lugares alejados. Es exactamente lo mismo, el concepto engloba todo. Este es el concepto que sale en la ley 5.965, que fue promulgada en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Aparte de contaminación ambiental, hay algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta de ahora en adelante, que es el concepto de desarrollo sustentable. ¿Y por qué? Desde hace un par de años atrás, desde el año 1980 aproximadamente, cuando se empezó a gestar este concepto de desarrollo sustentable, se vio que no se podía seguir haciendo producciones masivas sin mirar el impacto que causaban, porque se vio que toda esa contaminación que había sido creado años antes con todo lo que fue la revolución industrial, estaba teniendo grande incidencia en las personas, en el ambiente y en los animales. Entonces, este concepto de desarrollo sustentable que les voy a dar ahora fue creado en el año 1987 por un reporte que lo elaboró la Organización Nacional, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué dice este concepto de desarrollo sustentable? El desarrollo sustentable se define con el fin de lograr un desarrollo equilibrado, equitativo, entre un crecimiento económico, la equidad social y la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de satisfacer las necesidades de la generación presente sin afectar las necesidades de las generaciones futuras. Fíjense qué importante es este concepto, ya que antes no era que no se tenía en cuenta, sino como que las legislaciones nunca habían hecho hincapié en decir que una industria podía llegar a producir, o sea, generar una ganancia, que es lo que las industrias quieren, pero se olvidaban de el impacto o el daño que causaba esa industria a lo largo del tiempo. Entonces, este concepto se tomó después de la publicación de este reporte de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, para
hacerle entender a todos aquellos que estaban implicados en la industria que había que tener una visión un poco más lejana de lo que estaban haciendo, de los productos que estaban obteniendo. Vamos a definir 3 contaminaciones, o sea, los cuerpos receptores en donde pueden estar las contaminaciones. Como les dije, una de las contaminaciones es la contaminación del agua. Para la Organización Mundial de la Salud se dice que el agua está contaminada cuando su composición se ve alterada de modo que no conserva las propiedades que le corresponden por el estado natural. En el año 1960 aproximadamente, en una carta publicada por la Unión Europea, se definió que la contaminación del agua es una modificación que generalmente está provocada por el hombre, donde se modifica la calidad del agua, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano, la agrícola, la pesca, las actividades recreativas, así como para animales y la vida natural. Ustedes piensen que este concepto parte de Europa, ya que sus cauces de agua están mucho más cerca de las ciudades y generalmente en todo lo que es Asia, Europa, una parte de Oceanía, muchos de los contaminantes terminaban en canales que iban a ser, que eran los que brindaban el agua para todo lo que era el uso humano y agricultura. Tal vez acá no se vio de la misma manera, pero sí hay ciertos lugares en Argentina que hay una contaminación del agua muy marcada, por ejemplo en todo lo que es la zona de La Boca en Buenos Aires. Para el concepto de contaminación del aire, vamos a entender como contaminación del aire a la introducción en la atmósfera por el hombre o por algún hecho natural. Acá la contaminación del aire lo pueden dividir en esos 2 grandes grupos. Todo lo que son hechos naturales, por ejemplo, con lo que está ocurriendo ahora de las erupciones volcánicas, traen una alta carga en la atmósfera de contaminantes que pueden llegar a producir lluvia ácida. No obstante, el hombre igual crea muchos contaminantes que terminan en la atmósfera, generalmente todo lo que es industria pesada, metalúrgica, genera alta cantidad de contaminantes que se ha empezado a tratar esos contaminantes aproximadamente desde el año 2000 en adelante. ¿Sí? Antes era como que se emanaban esos gases y bueno, terminaban en el ambiente y uno no hacía la captura del gas para poder tratarlo y de esa manera mitigar un impacto. En el caso de la contaminación del aire van a ser sustancias o energías que van a tener una acción nociva y pongan en peligro la salud de los seres vivos, dañen los ecosistemas o deterioren los bienes materiales. Acá se nombra lo que es energías. Recuerden que cuando uno causa variaciones en la temperatura del aire, también está contaminando, ya que produce calentamiento excesivo en una zona donde no debería existir. Por eso acá en contaminación del aire se habla de sustancias gaseosas o de energías, de diferentes tipos de energías. Y por último tenemos la contaminación del suelo. Vamos a entender por contaminación del suelo a todo aquel cuyas características, todo suelo cuyas características físicas, químicas, físico-químicas o biológicas sean alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, ¿sí? En concentración tan que impliquen un riesgo para el medio ambiente. Ustedes recuerden que el suelo tiene una alta carga microbiana que a pequeñas concentraciones de ciertos tipos de contaminantes las pueden eliminar. Cuando la concentración es muy excesiva y las contaminaciones se dan en tiempos muy cortos, generalmente esa flora microbiana autóctona del suelo se ve tan alterada o desplazada que no es posible que pueda combatir o, otra palabra sería, asimilar esa contaminación, ¿sí? En este caso, ustedes piensen, cuando
les hablen de contaminación del suelo, por ejemplo, piensen en un relleno sanitario, ¿sí? Los rellenos sanitarios, que son lugares en donde se disponen grandes cantidades de residuos sólidos urbanos, ahí se le está haciendo una alteración al suelo. Si eso no está bien contenido, esa contaminación puede llegar a una napa freática y aparte puede producir una contaminación en agua de reserva, ¿sí? Entonces, generalmente la contaminación del suelo o sea, las tres tipos de contaminaciones están ligadas y puede haber una migración de un tipo de contaminación inicial, por ejemplo, un tipo de contaminación inicial de suelo, a un tipo de contaminación de agua subterránea o de un tipo de contaminación de agua que pase a una contaminación de suelo o de aire que pase al suelo. Antes de seguir adelante, vamos a reforzar el concepto de qué es un contaminante, ¿sí? Porque estamos hablando de contaminación, pero no hemos definido qué es un contaminante. Contaminante va a ser todo aquel elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía o una combinación de todo esto que les acabo de nombrar, que en ciertos niveles, vuelvo a hablar de niveles por concentraciones y periodos. Si hay una emanación de contaminantes en periodos cortos a concentraciones altas, puede ser que su incidencia sea exactamente la misma que una contaminación en concentraciones bajas por un periodo prolongado. Estas concentraciones de estos contaminantes van a constituir un riesgo para la vida, la calidad de la vida de la población, la preservación de la naturaleza o la conservación del medio ambiente. Bien. Para el caso de tipos de contaminantes, pensando en el concepto que les acabo de decir, los principales contaminantes de la industria no es solamente que la industria orgánica contamina, no, existen muchos otros tipos de contaminantes. Por ejemplo, tenemos todo lo que son los óxidos de carbono, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono producido por la industria, los óxidos de nitrógeno, que son los famosos NOx, los óxidos de azufre, que son los SOx, partículas sólidas pequeñas, residuos con requerimientos de oxígeno, que generalmente los residuos con requerimientos de oxígeno son aquellos residuos altos en carga en materia orgánica que pueden ser atacados por alguna bacteria, agentes patógenos, nutrientes vegetales, sustancias orgánicas e inorgánicas, oxidantes fotoquímicos, sustancias radioactivas o el calor. Nosotros nos vamos a centrar solamente en los contaminantes orgánicos, ya que hablar de cualquiera de los otros contaminantes que les acabo de nombrar es un mundo diferente. Dentro de los contaminantes orgánicos, tenemos, de los contaminantes orgánicos de interés, tenemos los detergentes. Recuerden que todo esto que les voy a ir nombrando, ustedes ya lo han visto a lo largo de la materia, en diferentes unidades. Tenemos los detergentes, que estudiamos que causan contaminación por problemas de eutrofización, como el mayor problema que tienen. Los compuestos organoclorados, que tienen las características de ser persistentes, sus moléculas son muy estables, los clorofluorocarbonos, que son los CFC, el petróleo y los carbohidratos. Esas serían las principales categorías de contaminantes orgánicos. Y dentro de ellos tenemos en los organoclorados los compuestos orgánicos persistentes, que son los COP, plaguicidas, solventes, bifenilos, dioxinas y furanos. Dentro del petróleo tenemos los hidrocarburos y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, y aparte cuando uno habla de petróleo también tiene que pensar en la contaminación que causa el petróleo crudo, sin procesar. Y dentro de los carbohidratos lo que vamos a estudiar es la celulosa, o sea, la contaminación producida por la producción de celulosa para papel. Esa sería la familia de carbohidratos. No piensen en carbohidratos en lo que ustedes vieron en la teoría de los temas anteriores, ¿sí? Les voy a hablar apenas un poquito de cada uno de estos, ¿sí? Como para que recuerden de la teoría que ya han visto, para que refresquen y cuando tengan el tema sepan a dónde se tienen que dirigir.
Como les dije, una de las categorías de contaminantes son los detergentes. Como ustedes vieron en la unidad de ácidos carboxílicos, los detergentes están constituidos por dos partes. Una parte que es un surfactante. Ese surfactante es el que le da la acción de limpieza por acción micelar y produce una contaminación por la producción de espuma. Y otra parte que es el estructurador, que es el que produce propiamente la eutroficación de cuerpos de agua. ¿Alguien sabe qué es la eutrofización? ¿O qué significa eutrificar? ¿Hay alguien por ahí? No, profe. No. Bien. ¿Alguna vez, no sé si son de ver videos, por ejemplo, en Estados Unidos, por ahí es donde más se ven estos temas, cuando hay industrias, por ejemplo, industrias de producciones de alta carga en contaminantes, que están dispuestos cerca de algún río, de algún lago o de algún cuerpo de agua grande. Cuando en un cuerpo de agua grande en donde hay una vida activa de una flora y una fauna acuática propia, cuando uno empieza a agregar contaminantes y el cuerpo acuático se satura, comienza a haber una proliferación de bacterias que lo que hacen es matar todo lo que vive normalmente, por cambios de pH en el agua, por cambios propios de la contaminación. Se dice que un cuerpo de agua está eutrificado cuando toda la vida propia de ese cuerpo muere y se producen nueva vida de bacterias que no son compatibles, por ejemplo, con la vida de peces, o que los peces puedan mantenerse en ese cuerpo acuático. Generalmente, cuando uno se da cuenta que hay un problema de eutroficación o que se va a terminar en una eutroficación de un cuerpo acuático, ese cuerpo acuático no se puede utilizar más, el agua no se puede tomar, no se puede usar para regadío, porque las bacterias que viven son tan nocivas para cualquier tipo de ser vivo que deja de ser utilizable esa agua. Entonces, lo que se busca por ahí en la parte de detergentes, van a ver cuando empiecen al que le toque el tema, cuando empiecen a estudiar el tema, que en todo lo que es Europa se trata mucho la parte de detergentes porque produjeron muchas eutroficaciones o se hizo un inicio de eutroficación de ciertos cuerpos acuáticos como lagos, y a lo largo del tiempo se ha logrado que se revierta el proceso de eutroficación. Si no ha llegado a su estado máximo, es reversible, pero con una educación muy rigurosa de la población y de las industrias. Ustedes saben que la mayoría de los detergentes son todos sintéticos y son todos contaminantes persistentes, ¿sí? Son compuestos que son muy difíciles de combatir por acción bacteriana, por la característica propia estructural que tienen. Entonces, la contaminación se manifiesta en vegetales acuáticos, inhibiendo el proceso de fotosíntesis. Esto origina la muerte de la flora, de la fauna acuática, ya que no hay oxígeno disponible en el cuerpo acuático, ¿sí? Al no haber oxígeno disponible en el cuerpo acuático, aparte de todo lo que es los surfactantes, se producen lesiones en las branquias de los peces, que eso dificulta la respiración. Al haber poca concentración de oxígeno, termina provocando la muerte de todo lo que vive, todos los seres vivos que viven en ese cuerpo acuático. Para el caso de compuestos organoclorados, ustedes recuerden que todo lo que ustedes estudiaron, que era la parte de la química del carbono, existen más de 100.000 compuestos orgánicos clorados, que la mayoría son dañinos para las personas, los animales y el medio ambiente. Pero se utilizan mucho en la industria, ya que dentro de los compuestos organoclorados existen dos familias muy utilizadas, que son los solventes y los plaguicidas.
Como recuerdan del tema de halogenuros de alquilo y arilo, los solventes, por ejemplo, acá les nombro un par, estas estructuras seguramente las conocen y se acuerdan. Los solventes de grasas e hidrocarburos, como tienen baja capacidad de inflamación, fueron reemplazados por solventes tales como la benzina, que eran solventes que se usaron hace muchos años, y el hexano, que eran altamente inflamables. Eso es para la industria del lavado en seco. Aparte, se utilizan otros para procesos de extracciones, ya que estos tipos de solventes tienen baja solubilidad en el agua, pero tienen una alta densidad y son muy fáciles de extraer en columnas de extracción. Para el caso de plaguicidas, los plaguicidas, para el que no sepa, un plaguicida es aquella sustancia que tiene el fin de eliminar una plaga. ¿Sí? Una plaga que puede producir una epidemia para la gente o que puede dañar plantaciones en campo. Estos plaguicidas que están acá, el DDT, el lindano, el aldrin, son la mayoría plaguicidas que ya están prohibidos, ¿sí? Aunque fueron ampliamente utilizados, se dieron cuenta de que a la larga, al ser compuestos altamente persistentes, que no se podían capturar para realizarle un correcto tratamiento, terminaron causando más problemas en la salud de la gente a la larga que lo que benefició en el momento en que se agregaron. La mayoría de estos se sabe que causan, cuando una persona está expuesto mucho tiempo con este tipo de plaguicidas, causan cáncer o deformaciones, pueden causar un montón de problemas en la salud, infecciones, pueden volver la piel sensible. Pero cuando se los empezó a utilizar eran tan efectivos que nunca se pensó que iban a ser tan contaminantes, porque no se hacían pruebas tampoco para ver cómo le iban a afectar a las personas a largo tiempo. Bueno, la mayoría de estos que están acá escritos se los nombró como contaminantes orgánicos persistentes o COPS, o si encuentran la sigla en inglés, son POPs. Los COPS, estos que están acá, se los conoce como la docena sucia. Son contaminantes químicos a base de carbono, que son altamente contaminantes y que no se degradan fácilmente en el tiempo, porque son altamente estables. Resisten la mayoría de las degradaciones fotolíticas, químicas o biológicas, y las emisiones, como les dije recién, pueden causar cáncer o alteraciones hormonales en niños y en adultos. Generalmente todos estos que están acá son productos o subproductos de la industria química, son solubles en agua, tienen baja solubilidad en agua y alta solubilidad en grasa. Por eso son compuestos que si una persona está en contacto con ellos, van a terminar alojados en la grasa corporal de la persona, y como ustedes saben, la grasa es difícil de eliminar. Si no se elimina la grasa, tampoco se elimina el contaminante. Como les dije recién, los plaguicidas organoclorados, estos que están nombrados acá, están todos en este momento prohibidos por las legislaciones en todo el mundo, no solamente en Argentina. Las dioxinas y los furanos, por ejemplo, no son un producto directo de la industria, sino que son un subproducto por una mala disposición, ¿sí?, de un desecho. Dioxinas y furanos, ustedes cuando vean eso, si les toca este tema, creo que estaba, van a ver que la mayor cantidad de dioxinas y furanos que se producen son por la quema de compuestos tales como las gomas. Las gomas de auto no se deberían quemar para eliminarlas como contaminantes, ni tampoco se las debería quemar para hacer humo, para evitar, por ejemplo, que haya que una helada no afecte a un cultivo, ya que ese calor está cargado con una carga tan alta de dioxinas y de furanos que sería como sería un contra para lo que se está buscando.
Por eso siempre hay que prestar atención en cómo se eliminan los compuestos, ya que las personas piensan que por solamente quemarlas no va a producir nada de impacto ambiental, pero en realidad sí producen y bastante. Bueno, los clorofluorocarbonos, que sería otra de las familias, estas se tienen que acordar, lo vieron en el tema 5, eran los freones. Acuérdense que los freones fueron a sustituir la industria de los refrigerantes en la industria química. Tuvo un auge muy grande en la utilización como refrigerantes, ya que los refrigerantes que se utilizaban, los líquidos refrigerantes que se utilizaban antes estaban hechos a base de amoníaco y era altamente contaminante y tenían que utilizarse en circuito cerrado, ya que sus pérdidas podían causar explosiones o muertes por asfixia. Entonces, cuando se empezaron a utilizar los freones, por su alta estabilidad, la estabilidad que tienen las moléculas, nunca se vio que es tan estable la molécula y tan liviana que termina en capas superiores de la atmósfera, causando la ruptura de la capa de ozono, y con eso se produjo el adelgazamiento de la capa de ozono. Si ustedes le prestan atención a los envases, todo lo que son aerosoles, por ejemplo, el desodorante, van a ver, o el FLI, o cualquier tipo de envase que tengan en su casa, dice libre de CFC. Ese libre de CFC va con una normativa mundial en donde se dieron cuenta cuando se empezó a hacer el estudio del adelgazamiento de la capa de ozono, que la mayor cantidad de problemas de ese adelgazamiento venía de la utilización de freones. Entonces, se acordó la eliminación del uso, el cambio por otro tipo de propelentes, como es el butano, si mal no recuerdo, para evitar que se siguiera adelgazando la capa de ozono. ¿Sí? Entonces, hoy en día se pueden llegar a utilizar uno que otro, son moléculas más complejas y generalmente se los utiliza en circuitos cerrados y para su disposición se tiene mucho cuidado, no como antes que si había una pérdida se volvía a rellenar el sistema, el circuito, y no se le prestaba importancia a eso. Para el caso de petróleo e hidrocarburos, acuérdense de lo que les dije recién, tienen dos tipos de contaminaciones diferentes por petróleo. Uno es cuando el petróleo está crudo, cuando no ha sufrido ningún tipo de proceso, y otro es cuando ese petróleo ha entrado a una refinería, se ha purificado. En ese caso, la contaminación también va a haber contaminación, no de la misma que hay con el petróleo crudo, pero hacemos la distinción entre las dos fuentes. Para el caso del petróleo crudo, fíjense que el petróleo se puede trasladar por medio de cañerías, en el caso de que los yacimientos estén cerca o relativamente cerca de donde se va a refinar, o puede trasladarse el petróleo crudo por medio de barcos, ¿sí? Ustedes pueden escuchar, o si han visto algún tipo de noticia, ocasionalmente ocurre algún vuelco de crudo en el mar por alguna avería o algún problema mecánico en los barcos, en los buques petroleros. Ese crudo que se vierte en el agua, o por ejemplo, la ruptura de una cañería, de un ducto que lleva petróleo, va a producir grandes impactos ambientales, ya que el petróleo crudo es una masa de compuestos de alto peso molecular que la microflora bacteriana propia del suelo o del agua no la va a poder destruir. Entonces, cuando se habla de vertidos de crudo, ¿sí? En la tierra o en el mar, los tratamientos que hay de uno y otro son completamente diferentes. En el caso de un vertido en tierra, cuando hay un vertido en tierra, lo que se tiene que hacer es hacer una separación de la tierra que está empetrolada, se la tiene que llevar, o se la puede hacer en el lugar, pero generalmente se la saca del lugar,
y se le hace una inyección de bacterias modificadas para hacer un tratamiento de esa tierra, o se hacen lavados consecutivos de ese suelo hasta que la carga orgánica, la carga de petróleo baja y se puede volver a poner en el lugar donde se sacó. En el caso del mar, el tratamiento de ese petróleo es mucho más difícil, ya que los derrames en agua son móviles, se complica mucho más la recolección del petróleo y generalmente en el mar, en realidad no generalmente, lamentablemente terminan en incendios poco controlados. Para el caso de lo que es la contaminación por hidrocarburos, que es una vez que el petróleo ya se trató, tienen que pensar que tienen dos fuentes fijas, dos tipos de fuentes de contaminación de los hidrocarburos ya refinados. Las fuentes móviles, que son todos los vehículos que producen gases por la quema del combustible para su movimiento, o las fuentes fijas, que son todas las industrias que queman el combustible para producir energía. Y por último, o sea, tendríamos esos dos grupos, y el último grupo, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, sí, que es un grupo de 17 tipos de hidrocarburos que están catalogados como contaminantes orgánicos persistentes, que se hace un monitoreo continuo a nivel mundial, porque los problemas que traen ambientalmente es el impacto es muy grande. Estos son más, o sea, a grandes rasgos es una introducción a lo que ustedes después tienen que investigar, entonces no tienen que abrir tanto el tema, sino que tienen que ir más bien a lo que les estoy diciendo ahora. Hasta esta diapositiva son todas las fuentes de contaminantes que ustedes van a tener que investigar. Si van a elegir una, se les va a asignar una y de eso van a investigar. Hasta ahora hemos hablado solamente de contaminación y contaminantes. Ahora les planteo la idea de desarrollo sustentable, ¿sí? Nosotros sabemos que estos tipos de contaminantes están presentes, que se utilizan las diferentes fuentes por una u otra razón y que producen una contaminación. Pero a lo largo del tiempo, cuando se pensó en el concepto de desarrollo sustentable, se vio que era necesario tratar esos contaminantes orgánicos para mitigar los impactos y así no dañar a las generaciones futuras. Entonces, hay dos tipos de modelos. Nosotros estaríamos ahora entre medio de estos dos, entre el modelo actual de las industrias viejas, que está basado en el uso de energías convencionales como la hidráulica o la obtenida por combustibles fósiles no renovables como el petróleo, el carbón y el gas mineral. Recuerden que estos son recursos naturales finitos, que no van a durar indeterminadamente, que producen altas contaminaciones o producen serios problemas ambientales. Y las energías alternativas, que son todas aquellas energías del tipo renovable, que no destruyen, ¿sí?, o tienen un impacto menor en el medio ambiente, como lo son la energía eólica, solar, la de biomásica, la geotérmica, la biomasa y las centrales nucleares. Fíjense que he resaltado con un color diferente en energías alternativas las centrales nucleares. ¿Por qué? Porque una central nuclear produce energía, ¿sí?, una alta cantidad de energía, pero el problema de las centrales nucleares está en la disposición final de los cuerpos radioactivos que producen la energía, que pueden ser mucho más contaminantes que todos los que les he nombrado anteriormente. Si la central nuclear está bien controlada y la disposición de los residuos propios de la central se hacen de manera adecuada, se disponen y se controlan, la contaminación está controlada, ¿sí?, encapsulada, y no produciría un impacto ambiental grande. Pero
Si ese residuo no se ha hecho un buen manejo o hay un problema en los lugares en donde se dispone, la contaminación que produce es mucho más alta que todas las contaminaciones de los compuestos orgánicos que les he nombrado. Entonces, hay ciertas alternativas a la utilización bueno, en este caso de energía, que pueden ser buenas siempre y cuando se controlen, ¿sí? Y no se dejen sin, me fue la palabra, no se dejen sin control. En cambio, la energía solar, la eólica, la de biomasa y la geotérmica serían como las más limpias. ¿Alguno conoce algo de esas 4 tipos de energías? ¿O sabe si acá en Argentina hay el uso de alguna de esas 4? Nuclear no hay, profe. Nuclear hay 3 centrales. También, ¿o no? Eólica Claro. también. ¿Solar? ¿Han visto? Acá en Mendoza, Sí, solar sí hay. Sí. solar hay. Sí. ¿De biomasa? ¿La conocen a esa? La de biomasa no es muy famosa en Argentina, pero cuando uno habla de biomasa, tiene que pensar, por ejemplo, en los desechos bueno, en Francia es muy utilizado que, como hay una zona amplia en Francia que produce muchos desechos de animales, por ejemplo, todo lo que es la industria ganadera, todo lo que es todo el desecho propio de la industria ganadera, de las vacas, se colecta, ¿sí? Y se pone en biodigestores, no sé si han escuchado esa palabra alguna vez, en un biodigestor es un recipiente cerrado, donde lo que se hace es un compostaje de esa materia orgánica que elimina la vaca. Ese compostaje produce gases que se pueden quemar y de esa manera obtener energía. El problema de la energía de biomasa es que si no está bien controlada, en ciertos momentos de la digestión del contaminante, se produce un volumen tan grande de gases que terminan explotando. En Francia hay muchos pequeños lugares en el campo donde tienen bioreactores pequeños donde sustentan toda la energía eléctrica de las granjas por energía de biomasa, y aparte tiene lugares, plantas grandes de la misma envergadura, por decirles, de la refinería de Luján de Cuyo, tal vez la mitad de lo que es una refinería, algo así, las fábricas más grandes de energía por biomasa en Francia. De esa manera lo que hacen es compostar todos los desechos, todo lo que es pasto, las heces de los animales, desechos de comida, se compostan, producen gas, el gas es un biogás alto en metano y en ácido sulfídrico, si no me equivoco, que se quema, extrae energía calórica para poder generar electricidad. Y en el caso de geotérmica, que creo que acá no hay ninguna, en Argentina, la energía geotérmica se hacen perforaciones en el suelo a altas profundidades, y lo que se hace es calentar un cuerpo de agua con la energía propia del suelo a alta profundidad, y de esa manera se produce vapor que después va a mover una turbina que va a generar energía eléctrica. Parecido a algunas centrales solares que lo que hacen es concentrar el calor del sol, producen vapor y mueven una turbina. Acá creo en Argentina no hay ninguna, pero y la energía solar de acá de Argentina, las de Mendoza, son los paneles solares, los paneles fotovoltaicos, que capturan la energía solar y por medio de un transformador lo transforman directamente en energía, no producen vapor.
¿Esto a qué hace referencia? Al uso del petróleo como fuente de energía, ¿sí? Acá estaríamos viendo las alternativas de abordaje de la utilización de hidrocarburos, ¿sí? El que le toque el tema de hidrocarburos va a tener que haber algo de esto, va a tener que seleccionar algo de esto que les estoy hablando ahora. En el caso del resto de los contaminantes y de la mitigación de los impactos y el tratamiento de los efluentes, para el caso de lo que es la parte de plaguicidas, ¿sí? Y plaguicidas y herbicidas, tienen que pensar que una mitigación del impacto del impacto ambiental producido por los plaguicidas químicos, hoy en día es plagas. ¿Saben qué es el control biológico o han escuchado esa palabra? No, profe. ¿No? Bueno, acá en Mendoza van a hablar de la plaga por la persistencia de la polilla. Para el caso de esa plaga, tal vez otras más conocidas en el campo son la carpocapsa, la grasfolita, que son de una familia similar, son todos polillas que atacan a diferentes tipos de frutales en la época en donde se está produciendo el cuaje del fruto. Generalmente cuando uno habla de plaguicidas químicos, lo que se hace es agregar los plaguicidas al campo para evitar que la plaga se alimente de los frutos. El plaguicida va a tener una persistencia en el ambiente que puede llegar a causarles problemas a la persona que los está agregando o los que viven alrededor del lugar donde los agrega. Entonces, para mitigar ese impacto, el del plaguicida químico, lo que se empezó a utilizar es algo llamado control biológico de plaga. El control biológico es eliminar la utilización de plaguicidas químicos y orientarse al uso de depredadores naturales. Por ejemplo, en el caso de ciertas plagas, lo que se hace es insertar en el medio algún otro insecto que se coma a su plaga y de esa manera evitar agregar plaguicidas. Lo que se hace es ciertos hongos que producen esporas, se los agrega al campo para que el hongo parasite. Claro, exacto, como las moscas del Mediterráneo que vienen. ¿Saben cómo funciona la mosca híbrida? La mosca híbrida es una mosca que no va a fecundar a la Carpocapsa y la grasfolita. Para eso se hace el control de mosca estéril, es principalmente para Carpocapsa y grasfolita, sirve igual para plagas, pero dado a eso. En este caso, no se lo come, ¿sí? Lo que hace es que con Carpocapsa y grasfolita van a tener mayor interés esa mosca vistosa que por los machos propios que las pueden fecundar. Entonces lo que se hace así es hacer una disminución de el nacimiento de la plaga, ¿sí? Ese es el que más se usa acá en Mendoza. La planta está en Santa Rosa, creo, o en La Paz. La planta de mosca estéril. Y se utiliza a nivel provincial. Está la campaña de contingencia, se hace todos los años y ya empezó, ya hace creo que como más de un mes que ya están tirando moscas. Por eso es bueno que ustedes, si llegan a ver una bolsa que no se ha abierto bien, la abran y la dejen en un lugar donde la mosca pueda salir y de esa manera pueda cumplir su fin. En el caso de tratamientos de efluentes, cuando les toque este tema, es muy difícil el tratamiento de efluentes para plaguicidas químicos que ya están en el ambiente, porque para hacer
para poder hacer un correcto tratamiento de efluentes, lo que deberían hacer es capturar el contaminante que se agregó. Ajá, bien, desde septiembre, sí. Siempre empieza cuando empiezan los calores para disminuir el nacimiento. Se me fue lo que les estaba diciendo antes. Bueno, se me fue lo que estaba diciendo. En el caso de los tratamientos de efluentes, para un plaguicida químico es muy difícil hacer un tratamiento de efluentes, ¿sí? Entonces, los que les toque los temas de plaguicidas, ¿sí? No van a plantear un tratamiento de efluentes de un plaguicida, sino lo que van a hacer es plantear la mitigación en el impacto, o sea, utilizar otro tipo de, un tipo alternativo de control hacia la plaga, porque el tratamiento de efluentes sería prácticamente imposible. Ustedes piensan que cuando ustedes realizan un tratamiento de efluentes en una industria, el efluente sale en la industria, ustedes lo capturan en una pileta o en algún lugar específico de la planta, le hacen el tratamiento de efluentes y después lo tiran. Para el caso de plaguicidas o herbicidas, ustedes no pueden ir buscando el plaguicida y el herbicida por todo el campo, porque sería imposible hacerlo. Entonces, no, todos los ítems que se les va a dar para el trabajo, no todos los pueden plantear en todos los temas, ¿sí? Por eso ahora estoy haciendo la diferenciación de estos puntos, para que ustedes después, cuando tomen el tema, no quieran hacer todo. Si uno de los puntos no está porque es imposible hacer, lo saltan y se enfocan en otro. Aparte del control biológico de plagas, también apareció otra cosa que se llama química verde o química sustentable, que es la concepción de un producto desde el inicio para prevenir la contaminación. O sea, hacen un diseño específico de un producto para que los impactos de ese producto no tengan incidencia en el ambiente o en las personas. Hay un grupo en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Agrarias, que trabaja en química verde y hace exactamente esto. Buscan una alternativa de la utilización, por ejemplo, pueden estar haciendo un plaguicida que sea químico, pero lo que buscan en el plaguicida es que tenga baja vida latente en el campo, que sea de fácil eliminación, ¿sí? Y que sea altamente específico, que eso no pasaba antes con los plaguicidas. Se buscaban plaguicidas de amplio espectro y cuando se veía que no cumplían la función específica que querían, lo que se hacía era aumentar las concentraciones. De esa manera, muchos plaguicidas químicos crearon resistencia alta en ciertas plagas y por eso los plaguicidas químicos tienen que ir cambiando año a año o les van aumentando las concentraciones. Es lo que pasa con las moscas en sus casas y el flea. ¿No se han dado cuenta que si usan siempre el mismo flea, la mosca no se va a morir, se atonta y después vuelve a volar? Porque la mayoría de los que son insectos, lepidópteros pequeños, tienen una alta tasa de adaptación a los pesticidas y los plaguicidas. Pueden mutar